Hola, soy Mariana Hola, soy Saúl. y nos tocó hablar de un matrimonio santo. La familia Martín ofrece a las familias del mundo un atisbo de esperanza incluso en las mayores dificultades. Viven su vida cotidiana y su trabajo con confianza y abandono. El matrimonio como una subida al cielo como pareja. El compromiso familiar como un regalo de Dios. Esta familia consiste de dos santos, Luis Marín y Celie Guerin, padres de Santa Teresa de Lisieux. Luis Martín nació en 1823 y falleció en 1894. Luis nace en Burdeos, Francia, en 1823. A los 22 años se traslada con su familia a Alençon, donde comienza sus estudios. Para pesar de su familia, rechaza la carrera militar y prefiere dedicarse al trabajo de relojero que le fascinaba desde la infancia. Así comienza su aprendizaje, primero en Rennes y luego en Estrasburgo. Son años decisivos en los que nace en él el deseo de consagrarse a Dios. Sin embargo, su dificultad para aprender latín le obliga a renunciar a este proyecto y en 1850 regresa a Alençon, donde abre una tienda de relojes y joyas. Marie Celie Guerin nace en 1831 y muere en 1877 en Gandelain, Francia. La educación que recibe de sus padres, de fe firme, pero ruda, autoritaria y exigente, marcaría para siempre su carácter, su rigor y su espiritualidad. Cuando terminan sus estudios, se siente llamada a la vida religiosa, pero la superiora se niega a dejarla entrar en el convento debido a su mala salud. Celie no se desanima y con la ayuda de su hermana se dedica al arte del bordado, que había aprendido en la escuela de encaje, y en particular a realizar un tipo específico conocido como encaje de Alencón. Con solo 22 años abre su primer taller de bordado, que pronto se convierte en un verdadero negocio gracias a la confianza de varios fabricantes parisinos. Ahora vamos a hablar sobre el noviazgo de estos dos personajes, sobre su matrimonio e hijos. En abril de 1858, Celia conoce a un joven apuesto en el puente de Saint-Léonard que le impresiona por su aspecto, su porte y su fisonomía. Era Luis Martín, que dirigía un taller de relojería. Es amor a primera vista y tras solo 3 meses de noviazgo deciden casarse. Nacen 9 hijos, 4 de los cuales mueren en la infancia, quedando 5 niñas, y como diría Papá Luis, el Señor les concedió el don de llamarlas a ser sus esposas. De las 5 monjas, Teresa es Santa Teresa de Lisieux, y Leonie, que tanto preocupaba a sus padres por su carácter difícil y algunos problemas de comportamiento, es ahora sierva de Dios. Ahora les vamos a hablar un poco del dolor y la enfermedad y la viudez que vivió este matrimonio santo. También hubo momentos de gran sufrimiento, la pérdida de 4 hijos y la enfermedad de Celie, que la llevó a una muerte prematura a los 46 años. Luis era viudo y tenía 4 hijas pequeñas. La última solo tenía 5 años, y para respetar los deseos de Celie decidió trasladarse a Lisieux. Dejar a Lecón para ir a Lisieux significaba abandonar el taller de encaje, dejar atrás a los amigos y un entorno al que estaba apegado, pero las niñas tendrían la compañía de las primas y la cercanía de sus tíos Querín, a los que Celie había confiado silenciosamente poco antes de su muerte. Hablaremos ahora sobre la enfermedad y separación de sus hijas.
En 1887, Luis sufre su primer ataque de parálisis, el comienzo de su largo y humillante calvario, que acabaría obligándole a ir en silla de ruedas. A esto le siguió una arteriosclerosis cerebral progresiva, que le hizo peligroso para sí mismo y para los demás. Su familia se vio obligada a internarlo en un hospital psiquiátrico, lo que en aquella época equivalía a una grave alienación social. Además, se rumoreaba en el pueblo que el padre había enloquecido de dolor por el abandono de sus hijas que, una tras otra, se habían convertido en monjas. En momentos de lucidez, Luis se dio cuenta de ello y sufrió mucho, pero al mismo tiempo hizo una ofrenda al Señor. En un momento de lucidez, dirigió estas palabras al médico que le atendía: Siempre estuve acostumbrado a mandar y me veo reducido a obedecer. Es duro. Las palabras de Luis tras la entrada de Teresa en el Carmelo fueron: Solo Dios puede exigir un sacrificio así, pero me ayuda tan poderosamente que en medio de mis lágrimas mi corazón rebosa de alegría. Murió apaciblemente de un ataque al corazón el 29 de julio de 1894, asistido por Celine, que había aplazado su ingreso en el convento carmelita para cuidar de él. En este momento daremos o se verán algunas ideas que este matrimonio santo nos muestra sobre la santidad. Donde surge el poder de Dios, Luis y Celie se dieron cuenta de que podían llegar a ser santos no a pesar del matrimonio, sino a través de él y con él, y que el propio matrimonio debía ser considerado como el punto de partida de una ascensión a dos. Hoy la Iglesia no solo admira la santidad de sus vidas, sino que también reconoce en esta pareja la santidad, la institución del amor conyugal, tal como fue concebida por el mismo Creador. El amor conyugal de Luis y Celie es un puro reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. El matrimonio Martín no dudó en dar prioridad a Dios en su vida. En su casa, Dios era siempre el primero. Cuando la prueba llegaba a su familia, la reacción espontánea era siempre la aceptación de la voluntad de Dios. Si la señora Martín decía a menudo que Dios es el Señor y hace lo que quiere, el señor Martín se hacía eco repitiendo que Dios es el primer servido. Luis y Celie son un regalo para los novios jóvenes por la valentía que demostraron al obedecer a la Iglesia, incluso cuando ésta les pedía ir a contracorriente, contra la tendencia. No temían palabras como pureza, castidad o virginidad. No se precipitaban, vivían aunque fuera por poco tiempo. Un compromiso que respetaba la voluntad de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Luis y Celie son un regalo para los matrimonios de todas las edades por la estima, el respeto y la armonía con que se han amado durante 19 años. Ambos vivieron con heroísmo sus votos matrimoniales, de fidelidad de compromiso, indisolubilidad del vínculo y fecundidad del amor, en la felicidad y en la prueba. Luis y Celie, padres de Santa Teresa, querían vivir más cerca de la palabra de Dios en toda su dulzura y exigencia. El resultado de esto fue que su vida personal y conyugal se transformó desde dentro a través de la práctica diaria de los sacramentos en una relación constante con Dios. Luis y Celie pronto comprendieron que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana cotidiana. En unión con la pasión de Cristo, soportaron la inmensa tristeza de la pérdida de 4 hijos pequeños, sin olvidar el drama familiar del tumor de Celie y su madre cuando la última hija, Teresa, tenía solo 5 años. Al final de su existencia terrenal, Luis pasará su vida en el hospital psiquiátrico con todo lo que conlleva en términos de purificación.
sugerencias para nuestra reflexión. Pasamos en el momento de reflexión. Nuestras sugerencias o que a lo que nos invitan estos dos santos serían las siguientes. Releamos las palabras con las que Celia y Luis hablan el uno del otro. ¿Tenemos la misma actitud cariñosa entre nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo hablamos de los demás en nuestras familias? ¿Cómo hablo de mis familiares con otras personas? ¿Y cómo reacciono ante las debilidades de los miembros de mi familia? Espero hayan disfrutado este momento de reflexión. Les repito mi nombre, Saúl, y Yo soy Mariana y en este momento somos novios. Estamos viviendo nuestro noviazgo. en vistas al matrimonio, primeramente Dios. Fue un gusto compartir este momento juntos. Muchas gracias.